Hola a todos. Hoy es un día especial aquí en este programa que se llama La aventura de tu vida. Un programa para hablar de lo que nos gusta, que es viajar, viajar por el mundo, vivir esa experiencia de intercambio cultural, sentirlo en la moto o el vehículo, cualquier sea que el vehículo en el que decidamos viajar. Y esta pasión que nos une a todos y que la estrechamos como una hermandad, se reúne aquí hoy justamente porque queremos saber tips, queremos inspirarnos, queremos aprender de los demás, queremos escuchar el caso de los demás y en medio de todo lo que queremos es una razón más para poder salir a hacer esa aventura cuanto antes. Quiero saludarlos a todos, veo aquí a Aníbal, a Emilio, que es el gran invitado de hoy. Quiero saber de qué países nos están escuchando, nos están acompañando mientras sumo a Emilio. Para quienes no conocen a Emilio, hoy tienen que conocerlo. Es la persona que personifica esa aventura de la vida a nivel extremo, puesto que él tiene el récord Guinness del viaje en moto más largo de la historia, de acuerdo a bastantes parámetros. Entonces es un lujo poderlo tener aquí para hablar hoy del tema que nos atañe. Queremos hablar hoy de cómo es viajar en moto por el mundo, cómo fue antes, cómo es hoy viajar en moto por el mundo y cómo será en el futuro. Entonces es como como una discusión de momentos comparados, de cómo es antes, cómo es hoy, cómo es después, y que podamos saber si es ahora el momento, si es dentro de un año, si es dentro de 5, qué va a cambiar, qué no. Entonces, pues bueno, de eso se trata la... ¿De dónde? No me ponen de dónde son. Hola, Esteban. Ah, miren quién está ahí. Hola, Emilio. A ver. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, hace mucho sol en tu casa. Sí, ahí lo. Espera que estamos. Vamos a apagar el sol, espera. No, no, así Vamos a está prender, bien. Así está vamos a bien. prender el sol. Tengo atrás en el mapa, tengo ahí, veo la luz. No, que tú me tomás el pelo por los anteojos que estoy en casa. Hacen No. de pelo, como yo no tengo tanto pelo como tienes tú, entonces estos anteojos negros hacen de pelito. ¿Y barba tienes? Porque te podrías dejar el mostacho, míralo, puntudo. Por aquí me No, andan ya te diciendo que... vi. Tú tienes el look del general Coster, ¿De quién? y yo tengo el look de Telly Savalas. Por aquí me andan diciendo que dentro de poco me van a sacar los ojos con mi mismo bigote. Emilio, bueno, gracias por hacer parte de este live, porque tenemos a un montón de aventureros que están ansiosos de saber cuándo deberían hacer la aventura de sus vidas. Tuviste tú el gran chance de hacerla hace ya unos años, por unos buenos años. Yo he tenido el chance de estarlo haciendo los últimos 3 años y muchas personas van a estar haciéndola en los próximos años y ojalá inclusive nosotros, yo quiero seguir en estos. Entonces, hoy quisiera proponer que habláramos de cómo era hacer una aventura de este calibre, de este tamaño, en los 80s y 90s, versus cómo es hacerla hoy en día y que nos aventuremos a pensar cómo va a ser dentro de unos años para encontrar similitudes, diferencias, oportunidades que se van a presentar y bueno, otras que ya lastimosamente nunca más vamos a poder recuperar, como por ejemplo visitar la Unión Soviética como lo era antes, etcétera. Entonces, yo propongo que iniciemos por que hagas una muy breve introducción tuya para quienes no te conocen y que demos un poco de piso. Yo después también me presento también para los que no me conocen y a partir de ahí empezamos con el tema. ¿Qué opinas? Me parece perfecto, Pablo. Y bueno, primero que nada, gracias a ti
por esta oportunidad, gracias por dejarme entrar en tu casa y en la casa y en los hogares de ahí, sobre todo en Colombia, ¿no? Y me imagino que de otros lugares que también te están escuchando, no Nos solamente en escuchan de toda Colombia, pero bueno, Latinoamérica. claro, claro, por eso. Entonces la verdad que gracias a ti es un honor que me dejes entrar El con honor tus es mío. oyentes Deja eso, el honor es y, nuestro. y saludarlos a todos, saludarlos sobre todo aparte porque estamos viviendo en un momento muy especial. Mira, un poquito contestando, después vamos a saltar, pero un poquito adelantándome, yo digo que estamos viviendo el siglo más corto de la historia, porque si bien estamos en el siglo XXI y llevamos 20 años, 21 con el siglo XXI acá se terminó, yo digo que se terminó el siglo XXI. ¿Cómo así? Duró 20 años, duró 20 años, porque a partir de este año vamos a vivir en un mundo completamente distinto y es lo que va a dejar la pandemia. Y esto, entonces, esta pequeña introducción, ya vamos a hablar de ese tema, nos lleva a la pregunta que tú me hacías, ¿no? Y a lo que tú me decías, las diferencias, cómo era viajar antes, cómo era viajar ahora, que tú lo sabes, porque tú eres un gran viajero y entonces has estado viajando justamente en la época actual que se interrumpió con la pandemia. Para los que no conocen, como tú me decías, yo salí el 14 de enero de 1985. Sí, imagínate ustedes, hace 35 años, 1985. Piensen ustedes que en mi país, en Argentina, cuando yo parto mi viaje, había 4 canales de televisión. Que claro, cuando escuchan esto, ¿cómo? 4 canales, no, no puede, ¿cómo 4 canales? 4 canales, no, sí, sí, de total había 4 canales, el 7, 11, 9 y 13, punto. No es como hoy en día que uno Era por tiene, números, sí. Aquí también. claro, hoy en día son por nombres hoy en día uno tiene 300 canales, 700 canales si vive en Estados Unidos. Yo me crié con 4 canales de televisión, de los cuales gran parte de mi vida en blanco y negro. Entonces, era un mundo distinto, un mundo eh, complicado en comunicaciones porque no había comunicaciones, no había Google, no había, o sea, todo esto que estamos viviendo hoy en día de la posibilidad, esto que estamos haciendo contigo, esto no es que no había, No, no. ni siquiera mental, ni siquiera en la cabeza, o sea, nadie podía pensar que uno iba a poder comunicarse de esta manera, o el WhatsApp, o No. La Facebook, información era un Instagram. privilegio. La información era únicamente, había 2 tipos de información. El correo, o sea, escribir cartas y mandarlas por correo, escribirlas con virome, ¿no? Y el teléfono. Correcto. Y el teléfono, llamar por teléfono, exacto. Y llamar por teléfono era costosísimo llamar a otro. O sea, era incluso dentro del país, teléfono que no estamos hablando del celular. La gente hoy en día, cuando uno les dice teléfono, piensan en el celular. No, no, no había celular. El teléfono de las películas, ese con el El tubo. cable. Claro, el Claro, tubo. claro, el El de tubo. El colgar. tubo. Y uno iba mucho a hablar a la calle. Uno iba a los teléfonos públicos donde ponían monedas y hablaban los teléfonos públicos porque a veces la gente no tenía teléfono en su casa. Mira, te voy a contar algo que nunca, nunca, nunca conté. Nunca, ¿eh? Porque, y esto Es me lleva a difícil. la pregunta que tú hiciste. Y esto que te voy a contar, que les voy a contar a todos, va a ser un golpe. Mira, se me acaba de venir a la cabeza. Y nunca, nunca lo dije. Define, y esto Dilo, dilo. define el mundo cómo era el mundo. Y no hace tanto, porque estamos hablando de la década de los 80. No estamos Sí, hablando del claro. siglo pasado. ¿No? Sí, siglo pasado, pero no hace tanto. Yo conocí a mi novia, a mi esposa hoy en día, yo conocí a mi esposa, porque mi esposa no tenía teléfono, ni siquiera el de cable, no tenía teléfono. Mi esposa vivía en un barrio en Buenos Aires,
Y en 1981, que fue cuando yo la conozco, no tenía, vivía con su mamá, no tenía teléfono. Entonces, ella cruzaba enfrente a un garage, esos garages de autos, ¿no? Particular, viejo, enorme, como un hangar, viejos, grandes, oscuros, enorme, con techo de chapa. Y ahí había un teléfono público negro, grandote, esas cajas cuadradas abulonadas contra la pared. Y cuando yo voy a guardar mi moto, y entro, el parque de mi moto era justo al lado del teléfono, y veo a esta muchachita en minifalda, con una pollerita cortita, jovencita, con una pierna enyesada, hablando por teléfono, en estos teléfonos negros. Y cuando salgo, le pregunto al dueño del garage, que se llamaba Petroco, imagínate quién puede llamarse Petroco, ¿no? Y Todo le digo, Petroco. Petroco, digo, quién es esa Ferrari que está ahí adentro? Y me dice, no, me dice, olvídate, me dice, hay muchos para manejar esa Ferrari y tú no estás en la lista, me dice. Y yo me Ah, quedé esperando afuera, y cuando sale esta muchachita con su madre, le digo, ¿usted es la mamá? Le digo, sí, me dice, me quiero casar con su hija, le dije. ah, Ella tenía, yo tenía ahora, 25 años, ella tenía 17, todavía estaba con ropa del colegio incluso, pero el caso es que fíjate tú, yo conozco en la década de los 80, o sea, finales del siglo XX, conozco a la que hoy es mi esposa porque no tenía teléfono. Es impensable hoy en día alguien que no tenga teléfono. Y viajar en moto era exactamente igual. Uno viajaba en moto por el mundo, o sea, viajaba en moto incluso por su país, con mapas de papel cuando había, yo estoy seguro, cuando los conseguías. Sí, claro. cuando conseguía, uno era feliz si conseguía un mapa. Yo estoy seguro en 1985, cuando recorro Colombia, época, fíjense ustedes, Oye, 1985 recorro Colombia y la gente, los colombianos me decían, eso está en mi libro, mira, tienes que ir a ver a Pablo Escobar, porque le encantan las motos y seguro que te va a ayudar. Imagínate tú, o sea, en 1985 los colombianos me decían que yo tenía que ir a ver a Pablo Escobar, que yo aparte muy bien no sabía quién era, no, que no todavía no se sabía sabía muy, bien quién era. no se sabía muy bien, aparte porque vuelvo a lo mismo. En Argentina, en los pocos canales de televisión que teníamos, no es que el noticiero se ocupaba de hablar de Pablo Escobar. Pablo Escobar se hizo muy famoso mucho después y cuando además empezó el mundo a tener información. Entonces yo cuando cruzaba Colombia, pero cuando preguntaban me explicaban quién era, ¿no? Y yo decía, no, estamos locos, ¿cómo voy a ir a pedirle, cómo voy a ir a que me patrocine, ¿no? O sea, el viaje. Bueno, pero ese mundo tenía una desventaja gigantesca, Pablo, y una ventaja gigantesca. La desventaja era que al no haber información, al no haber donde uno que viajaba y que estaba en la ruta ahí sentado en su moto, al no haber información, era todo complicado. Llegar a un lugar era complejo. ¿Qué Sí. ruta elegir? ¿Por acá o por acá? ¿Cuánto falta? La El cartelería desafío era, geográfico era mucho más grande. claro, el mundo era, no había cartelería, la cartelería era mala, no había poca. El mundo no pensaba en el turismo, no se No, no, no. hablaba en el mundo de turismo, como se lo había menos hoteles, menos líneas aéreas, no existía no existían estos medios de información donde uno podía buscar cómo es el lugar a donde voy. No había, la La gente misma información le era un costaba contactar. privilegio. Entonces, ¿cuál era la información, Pablo? La información, ¿cuál era? La información era la lengua. Era como en África, cuando hace 3 siglos atrás el teléfono eran los troncos de los árboles, que se llama el tam-tam, ¿no? Tum, 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 tum. Entonces golpeaban los troncos de los árboles y ese sonido era como le decían el teléfono africano, el tronco del árbol. Bueno,
En el El Amazonas también teléfono tenés celular. nuestro era nuestra lengua, era parar. Tú ibas en la moto y tenías que parar para preguntar una dirección, dónde había un hotel, si ibas bien. Y entonces, ¿a qué conducía? A que hablabas con la gente, conocías, decirle lo que tu necesidad, rogando que te comprendieran. Imagínense ustedes, ¿no? Todo, hoy en día tocas en el teléfono y te sale, tú hablas y te sale en el otro idioma la voz. Sí, 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 sí. Entonces, eso te lleva a hoy en día, Pablo, que tú lo sabes, que con esta tecnología actual se perdió eso que yo en aquel entonces fue lo que me hizo a mí, fue lo que me hizo aprender, fue lo que me hizo entrar a tantos hogares en el mundo, lo que me hizo que pudiera dar la vuelta al mundo metiéndome en la casa de la gente y no en un hotel. O incluso, fíjate tú una cosa, y esto tampoco nunca lo dije, el no tener tecnología servía también para tener alguna novia, porque resulta que al ir parando permanentemente para preguntar, tal vez esa muchacha que le preguntabas le caías bien, el mundo es de No, relaciones, y por Emilio ahí Pillo, pero entonces nos estás diciendo los que viajamos hoy en día que estamos perdiendo grandes oportunidades románticas por culpa de esas tecnologías. Técnicamente es eso. sí, sí, es cierto, sí, por supuesto que se están perdiendo el que viaja hoy en día, como tiene la tecnología servida, va sin necesidades, va hacia donde tiene que ir con seguridad. Ahora bien, ¿hay una ventaja en eso? Claro, claro que hay una ventaja. Que hoy en día tú puedes recorrer las mismas distancias que había recorrido yo en menor cantidad de tiempo. Pero eso no me Entonces, parece una ventaja. Eso a mí lo no que a me mí parece me una ventaja. llevó 10 años, a ti, Pablo, por ahí te lleva 3, 4, porque ¿qué ocurre? Puedes llegar antes a los lugares y además, porque hoy en día vivimos en un mundo donde la comunicación también es de aviones, de barcos. En mi época, y esto que voy a decir, hay gente que se va a asombrar, un avión, subir una moto a un avión, era las líneas aéreas, yo cuando me presentaba en las líneas aéreas a ver si me subía en la moto a un avión, que además tenía que pedir que me lo regalaran el pasaje. Para una línea aérea pensar en subir la moto al avión era complicado. Hoy en día es lo más normal del mundo. Uno mete la moto en el avión y se la llevan a cualquier lugar del mundo. Se desarrolló eso. Pero en mi época, yo era prácticamente para las líneas aéreas, era una investigación. Sí, Un podríamos. experimento. A ver, llamame por teléfono de preguntarme a ver si es posible llevar una moto y cómo sería. Claro, o sea, las oficinas, el gerente de la línea no sabía cómo era. Y pasa por la puerta, ¿y qué hacemos? La ponemos en una palet. O No, sea, era todo. capaz que nunca vio tu moto, nunca en sí la moto ni siquiera la había visto, como tal. No, y cuando la veían peor, cuando veían el elefante de moto. Ah, pero esto no es una moto, esto es un transatlántico. O sea, ahí peor todavía. Tenía que entrar en cierto. Ah, no, pero este tiene que ser un 747 porque en el 73, por ejemplo, en el 737 no entraba por la puerta. Entonces tenía que ser ciertos aviones con ciertos tipos de puertas. Y hablamos aviones de pasajeros, ¿no? O sea, mi primer vuelo fue un avión de carga. Hoy en día, mira, ahí tienes, a ti que te gusta, Pablo, a ti que, tú has llevado un tema fantástico, has llevado un tema, ojalá la gente te copiara a ti.
Ojalá quienes hacen estos tipos de vivos te copiaran, te escucharan, porque no me hacen esta pregunta. Pero mira tú, otra cosa que no existe, Pablo. Cuando yo termino de recorrer Sudamérica, Centroamérica, que Centroamérica en guerra, la guerra de Nicaragua, la guerra de El Salvador y Estados Unidos, cuando termino de recorrer Estados Unidos, tenía que cruzar a Europa. ¿Y cómo? Un barco. Uno siempre piensa barco. Los barcos no llevaban porque el barco por un tema de seguros, no es que, primero que no es que tú vas al puerto y entras, los puertos son lugares, sobre todo en aquella época, lugares prohibidísimos, por espionaje, por la Guerra Fría, mil cosas. No, y siguen siendo complicados hasta Y hoy. siguen siendo complicados. Y además los barcos no llevan gente, los barcos de carga, por un tema Ya. de seguros. Eso era antiguamente, muy el siglo XIX, pero después pues, justamente por el tema de juicios, así que te quedaba la línea. Bueno, yo hice un programa de televisión en Nueva York, que fue cuando le ponen el nombre a la princesa negra, un periodista, y entonces una línea, dice, bueno, Emilio tiene que cruzar a Europa, y una línea aérea llama por teléfono, y dice, bueno, nosotros lo cruzamos, tenemos un avión de carga, y lo cruzamos, tenemos, perfecto. Bueno, entonces conseguimos el avión donde yo iba a volar. Me llama, después del programa, el gerente de la aerolínea, un representante. Escoto, sí, le vamos a regalar el pasaje, es un avión de carga, pero usted va a ir en el avión. O sea, fíjate tú, en un avión de carguero, sin pasajeros, yo iba a ir como pasajero, cosa que hoy en día está prohibido. Prohibidísimo. ¿Y qué tengo que hacer? Me dice, bueno, estamos hablando, piensen ustedes los que están escuchando, ¿eh? Estamos hablando de Nueva York. Dice, bueno, vas al aeropuerto, al John Fisher, al Kennedy, el tremendo aeropuerto, vete a las 12 de la noche y vas por la puerta, vas a ver que vas por la avenida tal y vas a encontrar unos portones de reja con candado. Va a ir un vehículo, te lo van a abrir, tú apagas las luces de la moto, que no se puede en mi moto porque las luces están prendidas, cuando pones el arranque están prendidas. Pero bueno, me dijeron, tú apagas y sigue al auto y entras a la pista andando. Vas al lado del avión, imagínate, con la moto, No te aeropuerto puedo John creer eso. Fisher, con esto de las Torres Gemelas y el terrorismo, no, imposible que una persona, yo recorrí la pista, fui al 747, llegué al avión, yo mismo, metí la moto yo arriba de la palet, ayudé a atar la moto ahí con las tirantes, y en la misma palet subí un pasajero, subí en la misma palet adentro de la panza del 747. El avión, claro, no tiene asientos porque no es de pasajeros. En la parte de adelante tiene cuatro asientos, dos de un lado y dos de otro, que son de red, como los militares, como los de DHL. Tiene cuatro asientos de red. Que me habían dicho, vas a tener que... Pero cuando sube el piloto, me dice, un pasajero, ¿quieres venir en la cabina? Bueno, ¿cómo no? Me senté detrás del piloto en un 747, En un Estados Unidos. Sí, eso 747. no pasa. Eso hoy en día es Claro, imposible. no, es imposible. Imposible entrar vos a una... Sí, apenas, pero si cuando vas como pasajero al aeropuerto, los zapatos, el cinturón, un poco más te harían sacar la barba, los bigotes para ver, o sea, no existe, el mundo cambió de la época en que yo viajaba, pero vuelvo a lo mismo. Hoy en día es más rápido, hoy en día hay más aviones, más posibilidades, hoy en día es más barato. En aquel entonces, llevar una moto o un avión costaba $8.000 y cuesta 2.500. Había tantas líneas aéreas, hoy hay tantas líneas aéreas que se pelean entre ellas para dar el servicio. Antes no era así. Entonces el mundo cambió exponencialmente. Es impresionante, en poquititos años. Y vuelvo a esto, ¿no? Y te doy la palabra. Cuando yo parto, escribía y cuando comencé a escribir para revista, escribía con virome y llevaba goma de borrar, como en el colegio, ¿no? Goma de borrar. Para corregir llevaba esos correctores, esa tinta blanca que uno le ponía para corregir. Hay gente que ni sabe lo que estoy hablando. Gente joven ni se imagina que estoy con un pincelito, me equivocaba y tenía que borrar con un pincelito y escribir esto.
La punta, a veces era un lápiz porque hacía algún dibujito. Los bloques, comprar los bloques esos amarillos, los bloques de hojas y meter en el sobre y qué sé yo. Y elegir las fotografías con diapositiva, con marquito, cortar la diapositiva, montarla en el marquito, ponerla en el Era una plástico. O manualidad. sea, imagínate hoy en día disparas a una misma persona, a una misma foto, disparas 500 fotos, total, no importa. Si antes disparabas un disparo y ya el segundo disparo te estabas perdiendo la posibilidad de un marquito, ¿no? De un cuadro, ¿no? O sea, era complicado, todo era primitivo. Bueno, yo tardé 10 años, 2 meses y 19 días en recorrer los 279 países del mundo. Cuando yo termino mi viaje, 10 años después, ya no existía la virome, no existía el bloc de hojas, no existía el corrector. Yo termino y en el 10.º año de mi viaje explota Microsoft, las computadoras personales, empiezan a salir los celulares. O sea, cuando yo salgo a dar la vuelta al mundo, sale Pedro Picapiedra. Y cuando regreso, o sea, Pedro Picapiedra, ¿no? El de los Picapiedra, el dibujito animado, el dibujito de los Pedro Sí, Picapiedra. y luego Sale los un, Simpsons. sale un cavernícola. Y cuando termino mi vuelta al mundo, termina un astronauta. Listo para viajar a las estrellas. En 10 Pero años. fíjate tú, Emilio, que interesante que hay cosas que mm, han cambiado muy rápido, pero tal vez hay unas que no han cambiado del todo. Por ejemplo, eso de que si uno para y habla con la gente y la gente lo acoge a uno y lo ayuda, en mi experiencia, eso sigue siendo así. Cuando yo no utilizo el GPS, hago como tú utilizo el PPS, el pare, pregunte y siga. Que a mí me gusta no utilizar el GPS todo el tiempo. Tengo la opción de hacerlo, pero me gusta hablar con las personas. Porque las mejores historias siempre he encontrado que son cuando fortuitamente uno se encuentra una persona local que le hace a uno ver algo que uno no veía o lo invita a algo que uno no se esperaba. Es posible que eso no cambie nunca, porque, o bueno, ¿cómo lo ves tú? Digamos que hay cosas que sí que van cambiando muy rápido, otras que son estándar, ¿o cómo lo ves tú? Claro, muy bien. Pero está muy bien lo que tú dices. A lo que tú dijiste le tienes que agregar algo. Te tienes que obligar a parar. Porque Sí, si tú no te obligas a ti mismo a generar esa conversación, entonces te lo pierdes. ¿Y por qué te tienes que obligar? Porque el GPS no te crea la necesidad, te crea la solución. ¿Tú por qué paras? En el caso tuyo, probablemente tú, Pablo, te obligas a decir, yo no quiero que el GPS me prive de la oportunidad de sí, desarrollar historia. Entonces yo voy a parar y aunque sé dónde tengo que ir y no necesito preguntar cómo llegar, porque acá en el GPS me está diciendo, pero no importa, voy a parar y voy a preguntar, voy a saludar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, estoy yendo bien, aunque sea, yo sé dónde, no importa, para generar, claro, pero te tienes que obligar a hacerlo, porque el GPS te sí, da la solución de que no preguntes nada y sigas andando hasta que llegas a tu lugar. Y la mente humana te engaña. La mente no te está diciendo, mire, tiene la solución, pero no la tome completa. Tómela por la mitad y la otra mitad juegue de cavernícola. La mente te dice, aprovecha la tecnología. Sigue, ve, directo. Si tú vas al punto B, llega al punto B. Entonces, la tecnología, si bien fantástica, la tecnología disminuye la capacidad de aventura de la mente. sí, La capacidad estoy de completamente de aventura acuerdo. del cerebro quedó disminuida. La mente ahora trabaja menos porque la tecnología trabaja por ella. Yo tenía que, como no había Google, no había donde preguntar qué pasa adelante, yo tenía que inventar en mi cabeza soluciones a problemas que me iba encontrando y ese invento podía ser equivocado. Tenía que ¿y cómo hago esta visa de este país que es tan complicado?
¿Cómo se hace? Y tú hoy en día entras a las redes, ah, sí, mira, en tal país es complicado, pero hay un método, si usted... No había eso. Yo tenía que inventar qué hacer. Por eso lo escribía, ¿no? O sea, ese es el mundo. Bueno, ahora, el mundo que tú estás recorriendo, tú como aventurero, como viajero, Pablo, ese mundo que tú recorres hoy en día, probablemente perdió las maravillas del siglo pasado, pero tiene las maravillas de que puedes llegar a más lugares más fácilmente. Hay Más menos lugares fácilmente. prohibidos. Sí, pero aparte porque, Pablo, tú lo sabes, hay menos lugares prohibidos. Por ejemplo, ya no hay países cerrados, fronteras cerradas. Y en mi época mitad del mundo era comunista, la mitad era capitalista, el muro de Berlín, Rumania de Ceausescu, Claro, África en guerra, claro, Asia en claro. guerra, Centroamérica en guerra. Era, era muy complicado llegar. Para los países yo era espía de todo, entonces conseguir un visado. Hoy en día, tú, Pablo, puedes recorrer Europa sin necesidad de sacar un visado. Cuando yo recorrí Europa, tuve que hacer visa de España, de Francia, Inglaterra, de Bélgica, de todo, cuando hoy en día no necesito eso. Claro. Tuve que hacer visado de Venezuela, cuando yo hoy en día no necesito eso. En Ecuador, al lado de ustedes, me pedían carné de pasaje cuando hoy en día no existe más eso. Entonces, esa tecnología en la que tú vives, Pablo, y bueno, y yo, porque ahora yo viajo por todo el mundo llevando a gente a viajar, también tiene su ventaja. Sí, aunque yo tengo ahí algo que decir, Emilio, porque digamos que tecnología no es solo lo electrónico. Tecnología también, por ejemplo, son las construcciones. A mí me impactó mucho ese cambio que hay cuando uno va recorriendo por tierra entre Latinoamérica y Norteamérica. Cuando uno pasa a Estados Unidos, todo se facilita muchísimo más, porque uno llega al futuro en muchos aspectos. En Estados Unidos lograron casi que, o se enamoraron del concepto de línea recta. Entonces, hay autopistas muy grandes, hoy en día hay GPS, hay tantas ayudas que viajar por Estados Unidos es simplemente recorrer. Si uno realmente quiere buscar lo interesante, le toca es luchar contra esa sobreestandarización de las cosas, que yo creo que el mundo está tendiendo hacia eso, hacia que cada vez va a ser más fácil, más recto, más asfaltado, más parecido y tal vez las autenticidades de cada lugar puedan ir decreciendo en el tiempo. Una de las razones por las cuales yo decidí hacer esto ahora y no dentro de 10 años es porque yo me preguntaba, ¿será que el mundo dentro de 10 años va a ser menos interesante que lo que es hoy? Porque uno sale a otros países y escucha hoy en día la misma música en todas partes, ven los mismos programas de televisión, están las mismas cadenas de comida. Y yo decía, esta convergencia del mundo entero hacia una gran megacultura, yo creo que es imparable. Entonces yo decía, ojalá alcance a uno a ver lo que queda de la autenticidad específica de cada país antes de que eso empiece a permearse. ¿Cuál es tu opinión? Te has metido en un tema espectacular, en un tema fantástico, que conlleva a lo que yo te voy a decir. Es cierto, Pablo, que hay cosas que ya han desaparecido y no van a volver. Y lamentablemente uno ya no las va a poder ver ni conocer. No, Y ahora te voy a mencionar, por ejemplo, directamente cuáles. El mundo cambió tanto que hay cosas que han muerto para siempre. Vivimos en un mundo completamente diferente al de antes de las computadoras. Entonces, cuando tú me dices, la tecnología nos privó de eso y yo quiero salir ahora, yo te respondo, lo mejor siempre es salir ya. Lo mejor siempre es no esperar. El error mío, no error, bueno, mi caso era, yo
desde chiquito que me iba a dar la vuelta al mundo, pero sin embargo salí a los 30 años. Me llevó 30 años de mi vida finalmente romper el cordón umbilical, tirar todo, renunciar a una vida, morirme y nacer de nuevo sobre una moto. Y hoy en día digo, que lástima en vez de los 30 no salía a los 20, ¿no? O sea, Ujú. ahora yo vi cosas que no las extraño y no las voy a ver más. Por ejemplo, cuando yo cruzo el muro de Berlín, prohibidísimo, y me dejaron cruzar, y yo me digo, tendría que haber aprovechado más ese cruce del muro de Berlín, poder ver esa Alemania del Este que no existe más. Hoy en día es una sola Alemania, esa Alemania bombardeada con los edificios, con los agujeros de la Segunda Guerra Mundial, todavía iguales. No sé si escuchaste el ruido, acaba de pasar el helicóptero del presidente, porque la casa del ¿Viene presidente por está a ti? 10 cuadras. Vive, sí, la quinta presidencial, es impresionante, es a 10 cuadras de acá. Y pasó el helicóptero por acá arriba de mi casa. Los soldados de Alemania del Este, con esos uniformes todavía de la Segunda Guerra, y China cerrada, y Mongolia completamente cerrada. Y entonces yo digo, Ceausescu, yo recorrí la Rumania de Ceausescu. Bueno, todo eso no existe más, el comunismo no existe más. Yo viajé en la Cuba de Castro, porque a mí me invita Castro. No existe más la Cuba de Castro, ni existe Castro tampoco, Fidel, ¿no? Tampoco Fidel. Entonces, se perdió, Pablo, sí, se perdió para siempre. Ahora, ¿el mundo entonces de hoy tiene menos cosas? Tiene cosas muy distintas, tiene cosas distintas, completamente distintas. Fíjate tú una cosa, Pablo, tú recorres el mundo hoy, que no es el mundo mío, el que yo hice antes, terminas tu viaje en determinado momento y dentro de 30 años otra persona te hace a ti, Pablo, yo ya voy a estar muerto, un reportaje como este que estamos haciendo. Y esa persona dentro de 30 años te va a preguntar a ti, ¿qué piensas, Pablo? ¿Es mejor el mundo mío, el de aquella persona, 30 años adelante tuyo, o el que tú recorriste, Pablo? Y tú le vas a tener que decir, hay cosas que yo vi que tú no vas a ver porque Hay desaparecieron, cosas que uno añora. Mm, pero, al, claro, al- pero, Fíjate esto, al llevar una cámara de fotografía grande, al ser fotógrafo además de todo esto, al escribir historias, que lo hago mucho, aprende uno a tener un fino discernimiento de pequeñas cosas que están ahí, que son obvias y que no se ven por lo general. Y me acuerdo, por ejemplo, estando en Guatemala, que me iba a los pueblitos indígenas, esos que son, que donde casi que ni hablan español. Y tomar una foto sin que hubiera un elemento ya de otras culturas dentro de esa misma realidad indígena se volvía difícil. Entonces le quería tomar la foto a las señoras, hablando entre ellas, pero estaban tomando Coca-Cola. Entonces, poco a poco uno va viendo que esos escenarios que antes eran tan únicos y propios, poco a poco se están mezclando. Es como se está volviendo como todo un gran océano regionalizado, pero el concepto de grandes diferencias culturales puede que cada vez vaya disminuyendo. Yo, por ejemplo, yo sí creo que dentro de 30 años yo extrañaría eso. Me pasaba también que hoy en día los edificios, por ejemplo, los edificios de oficinas corporativos modernos son casi parecidos en todas partes del mundo. Esos elementos, esos pequeños elementos que le dan textura a cada cultura, puede que yo lo esté viendo como una pérdida, pero puede que simplemente sea una mutación y que alguien lo vea distinto. Pero yo sí creo que va a tender a parecerse más con el tiempo. ¿Estarías de acuerdo o cómo lo ves? toda mutación es una pérdida. Toda mutación es una pérdida. Tú, Pablo, ni remotamente vistes cosas que yo vi, eh, ni vas a poder pasar. Y cuando yo te cuente
los caníbales en África del Oeste, los piratas en Somalia, la guerra en Somalia, China completamente cerrada y Europa dividida en dos, la del este y la del oeste. Tú no lo vas a ver eso, Pablo, no lo vas a ver. No, Tú vives en otro mundo, vives en otro mundo. Ahora, lástima. tampoco, sí, pero tampoco vistes a los egipcios, a los faraones de Egipto hace 3000 años construyendo las pirámides. Y sin embargo hubo exploradores. Tampoco vistes a los indios cuando Colón bajó con su carabela ahí en... Bueno, ¿y qué tiene de malo? O sea, seguro, y tú lo sabes porque los dos estamos viajando, tú recorriendo el mundo y escribiendo y fotografiando y yo llevando gente a viajar por el mundo, hay maravillas fantásticas de hoy en día del mundo actual. Ahora, prepárate porque viene un mundo completamente distinto. Por eso dije que el siglo XXI va a ser el siglo más corto de la historia. 20 años, ya murió. Para mí el siglo XXI acaba de morir. El COVID acaba de matar, además de mucha gente, el COVID acaba de matar al siglo XXI. Esa es una buena El que reflexión. viene es Me el que parece viene es el interesante. siglo XXII, o XXI y medio, o XXI A. Con el siglo XXI, como siglo XXI murió. El COVID se lo llevó puesto. Como se dice en Argentina, se lo llevó puesto. Viene un mundo que ni te imaginas, pero viene un mundo arrollador, viene un mundo... Ahora, ¿por qué yo digo esto? ¿Me creo Nostradamus? No, lo que pasa que una de las cosas que me dejó tantos años en la ruta, tú imagínate, Pablo, que yo no paro desde 1985, que no he parado. El primer año que he parado es este. Por eso logré terminar el libro en español, por ejemplo, ¿no? De la Tierra a la Luna, en motocicleta. Anótenlo, anótenlo Ya, todos para comprarlo. es el libro este, Ruta Azul, de la Tierra a la Luna, en motocicleta, Ruta Azul 1, lo Necesito acabo de como terminar. 5, Emilio. Ahí, ahí está, creo que se ve Vargas Llosa, Antonio Banderas, el astronauta de la Luna. Eh, pero este Ahora que libro lo muestra, terminé porque primera vez que estuve un año en mi casa. Yo hacía 35 años que no estaba más de 2 meses en mi casa. El mundo este que viene ahora, perdón, esa cantidad de años viajando me enseñó no, me hizo que mi piel, la piel de mi cuerpo estuviera impregnada de acontecimientos que van pasando en el tiempo dimensión y yo los voy captando en mi cerebro. Y entonces esta especie de ver el futuro, verlo, viene no de que me hago el Nostradamus, viene de que me lo enseñó lo que yo veía que iba cambiando. Cuando ahora, por ejemplo, vuelvo a los países y digo, mira lo que cambió. Yo viajaba en la Tanzania, que era comunista y que tenía que desnudarme todo el cuerpo y me revisaban, me hacían abrir incluso el culito, mirando si yo tenía algo escondido adentro. Hoy en día es un país turístico. Nadie haría eso. Bueno, y estar preso en países acusados de espía. Hoy en día no existe eso. Entonces me doy cuenta de que el COVID fue una especie de guerra. Es una guerra que va a terminar pronto, pero fue una guerra, la tercera guerra mundial, y entonces viene el nuevo mundo, porque siempre después de algo tremendo, todo eso es como una víbora que tira la piel para afuera, la cambia. El mundo va a tirar toda la piel para es un afuera, cambio de porque ciclo. con el COVID el mundo paró, dejó de girar. El mundo giraba alrededor del Sol y el COVID lo hizo parar. Ahora va a arrancar de nuevo, pero va a arrancar de nuevo completamente distinto. Y lo que se viene, las cosas que van a aparecer, nos vamos a asombrar todos los días. Y viajar va a ser muy distinto, mucho más rápido, mucho más fácil, va a ser más rápido. Fíjate que una de las cosas que yo me decía, Pablo, es, ¿qué pasó con los aviones? Hace tantos años que de golpe la aviación avanzó y de golpe se quedó la aviación. Apareció el Concorde, pero nunca lograron al Concorde
nunca lograron hacerlo para todos, pero la aviación se quedó en los 950 kilómetros por hora. De ahí no pasaron. Buenos Aires, Miami, o Buenos Aires, Colombia, ponle 6 horas, Buenos Aires, España, 14 horas, nunca pasábamos. ¿Qué pasó? Decía yo. Bueno, ahora va a salir un avión comercial que va a ir a Mach 3, o sea, va a ir a 3.000 kilómetros, 2.500 kilómetros por hora. Y uno dice, pero ¿y cómo está? Explotó, porque tecnologías que estaban dormidas las sacaron de los cajones, porque hubo una necesidad. Medicina, 10 años para hacer una vacuna, se hizo en un año. Entonces, el mundo, cuando tú, Pablo, ahora empieces nuevamente con tu moto y te saltes a tu moto y te vayas para completar países y para seguir escribiendo y seguir fotografiando, vas a decir, pero este no es el mundo que yo estuve 3 años recorriendo, este es otro planeta. El turismo va a estar montado de una manera que no conocemos. Y hay siempre un pero hay. Gracias a Dios siempre hay un pero también van a volver cositas viejas, Pablo. Va a volver como las motos retro, ¿no? Van a volver algunas cositas muy interesantes porque una de las cosas que enseñó esta pandemia es justamente lo que tú dijiste, Pablo, lo que tú muy bien expresaste, lo que se extraña. Tú en un momento me dijiste que extrañabas cosas. Lo que se extrañan muchas cosas. Un libro, el papel, y no leer un libro en el teléfono. Van a aparecer muchas cosas retro, muchas cosas Sí. que fueron grandes cosas que te provocaban emociones antes. Y eso el teléfono, que te atienda una persona y no alguien que te dice, si, apriete el uno, apriete el 2, apriete el 3. Te va a atender una persona, buenas tardes, señor. Van a volver, fíjate tú, en semejante despegue hacia el espacio, yo estoy convencido que van a volver también cositas antiguas. Por Y ahí va a ejemplo, haber un balance. algo que es antiguo, que ya está empezando a volverse antiguo delante de nuestros ojos, es la gasolina. Yo sí creo que en 10 años va a haber países donde tu moto no la vamos a poder llenar de gasolina en algunos países, ni la mía. La gasolina ¿Sí? va a ser como algo, una curiosidad para algunos países. Y Ujú. vamos a ver, de hecho, que el viajero que vaya a Noruega dentro de unos años, y bueno, ¿de dónde consigue la gasolina? Pero si se va en un vehículo eléctrico, ¿dónde va a conseguir entonces el enchufe en Mongolia? Entonces, ese también va a ser un cambio bastante importante. Fíjate que en últimas, lo que yo veo es que, como tú dices, todo se está poniendo más fácil, la humanidad se está volviendo muy eficiente en muchos procesos, hasta el punto de eliminar cualquier paso intermedio. Y cuando uno hace un viaje como este, una gran travesía, el objetivo no es el destino, sino son todos los puntos intermedios. Entonces ya no es una obligación tener que circular por ellos, sino que uno tiene que ir y obligatoriamente buscar esos puntos medios porque si no, no los tiene. Entonces uno sí tiene que proponerse la aventura y uno la puede de hecho diseñar a gusto, porque si uno quiere llegar, llega, pero si uno quiere disfrutar, más bien le toca como plantearla distinta. No era como tal vez en tu época donde estabas obligado a pasar por aquellas dificultades. Hoy en día eso es opcional y ya es más como hasta dónde va tu espíritu aventurero en la escala y diseñas tu viaje acorde. ¿O qué dices? Bueno, yo te voy a tirar una bomba atómica, futurística. Te voy a tirar una bomba atómica, Pablo, futurística. Está grabado, así que no importa. Vamos, dentro de 20 años lo revisamos. Eh, ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Mm. La gente que está escuchándote se debe estar preguntando en este momento, escuchándonos, ¿y esto en qué termina esto que está Pablo y Emilio Scotto proponiendo o diciendo que va a pasar? ¿En qué me beneficia o me perjudica? O sea, ¿cómo termino yo de interpretar esta conversación que están teniendo Pablo y Emilio?
Bueno, ahí te tiro la bomba. Es tan grande el cambio del mundo que se viene que viajar va a dejar de ser la preparación. Viajar va a dejar de ser, bueno, vamos a hacer un viaje. No va a existir más eso. Se vuelve una rutina. Vi- Viajar va a ser una rutina. Viajar va a ser algo muy simple. No, no lo digo en el mal sentido, ¿no? Va a ser algo fácil y va a ser algo que va a poder hacer eh, todo el mundo. Y tú me vas a, entonces la gente dice, no, pero un poquito, ¿y cómo trabajo? Es que el trabajo también va a cambiar. Uno va a poder, pero ¿qué quieres decir? Que vas a trabajar desde la moto, desde el auto, desde el camión, desde la casa rodante, desde la bicicleta. Y no Ya está solamente pasando. escribiendo tus artículos o tu foto, vas a trabajar para una empresa y la empresa sabe que tú estás trabajando para ellos y sin embargo estás recorriendo. Y vas a estar cumpliendo funciones para una empresa que no tiene nada que ver con escribir artículos. Hasta eso, vamos a vivir en un mundo donde la gente se va a mover como un hormiguero que lo pisaron y salieron las hormigas en todas direcciones. Las rutas van a dejar de ser rutas, van a ser avenidas. O viajes, Buenos Aires, Colombia, va a ser como ir de un barrio a otro. Buenos Aires, Colombia. Ah, te vas hasta Alaska. Ir Buenos Aires a Alaska va a ser sí, no, la semana que viene me voy a Alaska. O sea, va a Pero ser, eso ya pasa. Eso ya pasa. Hoy en día ya uno puede está improvisar pasando. barato. Sí, claro. Ya está pasando en algo, ya está pasando. En mi época, cuando salí de Buenos Aires y llegué a Estados Unidos, no me crucé a nadie, porque no había viajeros. Hoy en día vas por la Panamericana y te cruzas a medio planeta que van No, y es vienen. el circo de viajeros. De todos los tipos. Bueno, Sí. eso por el COVID va a ser potencialmente 1000 veces, se va a potenciar 1000 veces. La gente, como te dije, va a trabajar en las rutas. Van a haber menos días de trabajo, no van a haber 5 días, 5-2 o 6-1, va a haber menos, va a haber un día seguro, un día menos de trabajo. Estoy seguro que va a haber un día menos de trabajo. El mundo se va a 4-3, no a 5-2, se va a 4-3 como mucho, sino a 3-3, 3-3, 3-3, 3. La semana deja de tener 7, va a tener 6 con respecto al tema laboral, 3 días de trabajo, 3 no, 3 sí, 3 no. La gente no va a trabajar tanto, va a trabajar mucho menos, mucho más. Y el mundo va a dejar de tener raíces. Este planeta ya no va a tener más raíces. El COVID acaba de matar las últimas raíces del mundo y el ser humano va a empezar a tener alas. Entonces O eso va a sea que, permitir, entonces, dicho de otra forma, el concepto de sedentarismo se va a ver desafiado estructuralmente. totalmente, el ser humano siempre, desde la época de los cavernícolas, el ser humano se ha movido, siempre se ha movido. Cuando el ser humano no se ha podido mover ha sido por prohibiciones. Una de las cosas es, por ejemplo, en los países comunistas de mi época, la gente no podía ir a ninguna parte, no podían salir del país, no podía salir de su casa. Bueno, eso se terminó y el COVID mató esta pandemia que se lleva un montón de cosas, además de vidas, se llevó eso también. Entonces, la apertura ahora, el hecho de que la gente se dio cuenta, sobre todo mucha gente se dio cuenta lo corto que, mira, viene algo que no podemos ver, algo que no podemos ver, que es imposible siquiera de definir, y sin embargo nos frenó el planeta, como jamás pasó. Ni la bomba atómica frenó el planeta. El planeta dejó de girar alrededor del Sol porque vino algo que no podemos ver. No fue un meteorito, no fueron marcianos, como se pensaba, y no fue el fin del mundo de Jesucristo. Fue algo que no podemos ver,
parásito, nada, nada. Y nos paró. Entonces la gente dice, quiero vivir, y mucha gente va a interpretar la vida de otra manera. La gente va a interpretar el espíritu humano acaba de avanzar, acaba de recibir una cachetada tan grande que da un paso adelante, porque siempre que uno recibe grandes golpes avanza. Uno no avanza con las alegrías, en realidad avanza con los fracasos. Las alegrías te dan rosas, te dan felicidad, pero los fracasos te hacen buscar soluciones. Los golpes, entonces este COVID nos mandó al futuro, nos mandó a que vivamos más rápido, mejor, que vivamos ya, no esperemos. Tú me dijiste, esperar, que tú me dijiste, ahora en cuanto termine salgo de nuevo. Nadie va a esperar, y tú, Pablo, vas a estar rodeado de gente que va a estar viajando, rodeado. En todo tipo de vehículos, o sin vehículos, en viajes cortos, largos, medianos, chiquitos, vuelta al mundo, no vuelta al mundo. Vueltas al mundo, cuando el día antes de la pandemia, vueltas al mundo, había 11.000 personas, 11.000 en viajes declarados de vuelta al mundo en moto. 11.000 personas dando la vuelta al mundo en moto antes de la pandemia. En moto, más los que estaban en auto, en velero, en No, eso muy bien. camión, porque ahora Dejó de ser en especial. bicicleta, claro, en moto. 11.000 proyectos llamados Vuelta al Mundo en Moto. Cuando yo partí en el 85, no había ninguno. Uno, que ni siquiera se sabía si iba a poder ser, que era el mío, y uno ni siquiera sabía si iba a poder ser. Ahora, 11.000 va a ser como el uno mío. Cuando termine esta pandemia, van a haber 1.000.000 de gente viajando alrededor del mundo en moto. Y cada El vez teletrabajo más. llegó para propiciar eso también. Es bueno hacer negocio con eso. Vamos a tener que cobrar, Pablo, para dar eh, eh, Los tips. soluciones, ¿no? Consejos. Así que bueno, Por es su- fantástico lo que se viene, ¿no? Es fantástico. Y para ti, y para mí, y para muchos que están escuchando de nuestras edades, bueno, tú eres bastante más joven que yo, eh, tenemos que agradecer haber podido vivir los dos mundos, ¿no? Haber podido ver tres. El Tres. mío, tan primitivo, el de justo antes del COVID con la gran tecnología y el que se viene, donde va a ser, tú piensas que Microsoft va a ser antiguo. O sea, Microsoft, Bill Gates va a ser un antiguo. O sea, dentro de muy poco. Eh, eh, Y además, con lo fantástico de que va a ser mucho más fácil adquirir cosas. Ya lo es, comprar una moto, comprar un auto, comprar un motorhome, comprar un camión hecho casa, que era Son carísimo, cosas muy caro un disponibles camión. hoy en día. Hoy están, y ahora van a ser más baratas. ¿Por qué van a ser más baratas? Hay un mercado. Porque va a tener más demanda. Entonces la demanda baja el precio. O sea, antes un camión Mercedes-Benz convertido a casa rodante con esas ruedas gigantescas que uno podía, bueno, era carísimo. Va a bajar porque más gente se va a largar a viajar, más gente va a trabajar sentado en un camión o en un autobús o en una casa rodante, trabajando para una empresa. Entonces, eso baja el precio. Se venden más carretera, más, y además, porque como tú bien dijiste, desaparece la gasolina. Y entonces va a venir la moto eléctrica, el auto eléctrico, el camión eléctrico, y va a ser más fácil, menos costoso, y además sin causar polución. O sea que viene un mundo mejor. Sí, yo creo, Emilio, que podemos darle ahora un espacio a todos los aventureros que nos escuchan y mientras ellos hacen sus preguntas aquí en los comentarios, todos haciendo las preguntas, cuéntanos un poquito de tu libro, qué tiene especial y cómo lo conseguimos. Mientras tanto, Ok, el pregunten. libro les voy a explicar porque algunos preguntaron, algunos conocen el libro anterior, The Longest Ride,
publicado en inglés. The Longest Ride, el libro de inglés, que es un libro de fotográfico, tiene 350 fotos y cuenta toda la historia del mundo, toda la vuelta al mundo en 70.000 palabras, porque en realidad es más un libro fotográfico, con mucho éxito, fue un suceso. Este libro me llevó muchísimos años, es un libro muy especial, está escrito en tiempo presente y en primera persona, no cuento lo que hice, es como si salgo en la primera página, salimos juntos a dar la vuelta al mundo, hay personajes, es un libro de diálogos, es una novela, van a ser 6. Todos se van a llamar de la Tierra a una motocicleta y van a tener un subtítulo, en este caso es Ruta Sur 1 Sudamérica. Este es el ¿Cómo lo 1, conseguimos? este libro justamente termina en Colombia. Acá está mi niñez también, cómo comenzó todo, cómo es que aparece Emilio Scotto en la Tierra, hay confesiones muy privadas, me descarné y está teniendo 5 estrellas en todos lados el libro. Y luego van a venir, en este año vienen 2 más, el 2 y el 3 y el año que viene el 4, el 5 y el 6 donde va a estar, se van a poder leer cosas que jamás fueron, incluso jamás las dije, confesiones y cosas del mundo que jamás fueron dichas. Este libro se consigue, es muy fácil, entran en emilioscoto.com, y ahí les guían dónde comprarlo, por qué método, en dónde, si es por mi Perfecto. método, si es a mí, si es a Amazon, depende del país. Emilioscoto.com, y ahí está puesto. Y es un libro para leer con letra muy, muy fácil de leer. Yo quise que no, el que no ve bien puede leerlo, el que tiene mala vista lo lee fácil, justamente porque hay algunas fotos lindas, hay muy pocas fotos, pero bueno, acá pueden ver eh, en el medio del libro, porque es un libro fotográfico, ¿no? Pero bueno, ahí tienen a este, Pimpinela y bueno, gente de Hollywood, del Faltó banco, la ahí foto tienen a de este live ahí puesta. Valdano y Marcoma, que ya lo tiene el libro, Ya escucharon y todos. Se meten a la página de Emilio Scott. ¿Ese es emilioscoto.com, Emilio? sí. Y el libro lo pueden tener ahí. Es un trabajo después de mucha madurez, de no solo haber hecho el viaje, sino poderlo haber procesado con los años, según entiendo. Y bueno, yo creo que podría ser una gran inspiración. Yo mismo voy a querer uno, Emilio, y yo creo que te lo tengo que pedir autografiado. Eso sí es un buen detalle. Y para cerrar el tema, yo creo, Emilio, que si el mundo está cambiando constantemente, de hecho, y está convergiendo, y cada vez se pone más fácil, y cada vez vamos a ser más viajeros, ¿hay alguna razón que valga la pena para esperar y no arrancar ya o apenas se termine el COVID? No, no, no. No, 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 no. Hay una palabra que hay que borrar del diccionario, la palabra Después, esperar. sí. La palabra, mira, yo soy el enemigo público número 1 de las palabras, ¿no? Esperar y después. Todo es sí y ¿Ya? ahora, ya. Y si ves algo que lo quisiste comprar, cómpralo ya. No bueno, por ahí encuentro, cómpralo ahí, que lo tienes ahí. Y me gustaría, hazlo. Y quisiera yo, ya, no dudes, no dudes. La vida es ya, ahora. Mañana lo perdiste. La oportunidad es esta en este momento. No esperes a ver qué va a pasar. En cuanto empiece a aflojar el tema del COVID, que va a ser este año por la invasión de vacunas que va a haber una invasión enorme de vacunas, eh, va a explotar el mundo que estuvimos hablando contigo en este programa.
Y entonces cualquier proyecto que tengas, los que están escuchando, hazlo. La vida es proyectos. Que, si, si a mí me lo han preguntado en conferencias, Emilio, tú que has recorrido todo el planeta Tierra, conoces todos los países del mundo, y ¿qué es la vida? Y claro, yo les digo, mira, sería pretencioso. Yo creo que ni siquiera el más extraordinario anacoreta en la punta del Everest, ese sabio ahí que uno habla que existe, puede responder qué es la vida. No obstante, me voy a tomar el atrevimiento de responderlo. ¿Qué es la vida? Proyectos. La vida es proyectos. Si no Sí. tenemos proyectos, no tenemos nada. Proyectos, pintar la casa, clavar una madera, colgar un cuadro en la pared, agrandar el garage, salir a dar una vuelta con la bicicleta, conquistar una muchacha, preparar dar la vuelta al mundo, lo que sea, proyectos. Y no hay que esperarlos. Escuchen Ya. todos este resumen de lo que dice Emilio y es la aventura de sus vidas hoy en día está más al alcance de lo que nunca ha estado. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? De hecho, esa fue mi decisión hace 3 años y yo dije, ¿por qué esperar a viejo? ¿Por qué llegar a viejo sin hacer esa proeza que yo quiero contar, con la que no me puedo morir? Yo no puedo morirme con la astilla en el corazón de no haber hecho lo que siempre quise. ¿Y por qué esperar? No. Ahora, a mí me agarró eso a los 37 y a personas las agarra a los 15 años, a ti a los 30, a otros a los 80. Yo conocí gente que viaja sola en moto de 80 años. Entonces, todo ese sartal de excusas que tenemos para decir no después y esperar, mm, hoy en día con todas las facilidades que hay, yo sí creo que cada uno de nosotros debería replantearle a qué le está diciendo que no, a qué le está diciendo después. Mm, una última pregunta Y no aquí que importa estoy la edad. leyendo. ¿Perdón? Y no importa la edad. Y No, 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 eso no no importa. importa la edad que tengas. Si eres joven, mejor. Y si tienes ya tus buenos años en el hombro, eh, el COVID, otra cosa que trajo es que se alarga, se alarga. Fíjate tú, una cosa que vino al mundo a destruir, todas las cosas que destruyen, surge algo, el volcán destruye y surge mejor vegetación. Pasa un huracán, arrasa una ciudad y construyen casas más nuevas anti-huracán. Hay un terremoto y entonces la tecnología contra los edificios contra terremotos aumenta la tecnología. Todo, bueno, el COVID arrasó, bueno, también va a venir después del COVID todo esto que va a ser mejor, que va a ser que nos empuja y que nos transporta a un mundo del futuro. Y se alarga la vida, fíjate tú, estoy convencido de que ya se alargó en una oportunidad, no en una oportunidad, en varias, pero en la época de Colón vivían 35, 38 años, eso pasó después a 50, después a 70, vamos ahora a que se va a tener que considerar el ser humano en los 90. Y esto lo va a dejar el COVID, va a alargarse. Así que si tú tienes 75, con todas estas nuevas medicinas que hay en el mundo, se te han alargado 15 años después del COVID, Todavía lo vacunas puedes y los hacer. medicamentos. Y lo que va a aparecer en pocos meses, este año van a aparecer medicamentos contra enfermedades, pero increíbles. Señores de 75, prepárense porque tienen 15 años más de aventura fácil. Empiecen a comprarse una moto o un auto porque o un globo aerostático porque se viene, sí, sí, así que vamos a su mundo, Pablo, no, vamos a divertir, todavía nos tenemos largo rato para divertirnos. Pues, perdón. Para los que nos siguen a Emilio, Emilio-Scotto. Emilio está muy vigoroso últimamente en las redes sociales, tiene su libro en televisión. Hay que aprovechar que lo tienen en la casa.
cuando no lo tengamos en la casa, toca ir con él a las rutas, que también supongo que en tu website se puede saber cómo se anota uno a esos paseos. Y pues bueno, y aquí te mandan un agradecimiento John Silva y otras tantas personas. Ah, Ajá, amigo querido, sí, viajero incansable también, aventurero, viajero, con su Vespa, que tuve el honor de conocerla. ajá. Este, te mando un abrazo, John. La verdad que aparte lindo, qué lindo muchacho, qué lindo. La verdad que no sé si se lo dije, es para amarlo, la verdad. Pero bueno, ustedes los colombianos tienen un. Nosotros los argentinos vivimos un poquito enamorados siempre de Colombia, ¿no? Yo cuando conocí Colombia me quedé, de hecho Colombia tiene una deuda muy grande. Dile al presidente de Colombia que tienen una deuda conmigo porque he sido embajador de Colombia por todo el mundo. He vendido a Colombia cuando todo el mundo decía, cuando en mi época Colombia era el terrorismo, ¿no? En mi época ser colombiano era cualquier colombiano que llegaba a un aeropuerto. Y yo decía, pero no, si yo vengo de Colombia, no saben, Colombia es. No, Sí, ya bueno, pasa. ay, que la droga, pero Colombia es un país, un paraíso divino, hermoso. Y la gente, los canales de televisión decían, ¿en serio? Sí, ustedes el día que conozcan Colombia no se van a querer ir. Y las colombianas. También, qué bellas Eso es mujeres que verdad. tienen, qué bellas mujeres. Aquí Qué tienes bellas tu mujeres que casa, ya tiene te dije, Colombia. ¿no? Aquí puedes venir cuando quieras, porque aquí te estamos esperando. Aquí además siempre van a ser bienvenidos los moteros. En Colombia hay una cultura motera muy grande, así como en Argentina, en Brasil, en México y en otros países de América Latina. Emilio, muchas John, gracias por acá todo. Mónica viene y me Ah, dice, John está viendo el programa, viene, sí, él lo mencionó, Pablo. No sé si está mi hermanito del alma, Gustavo, que vive en Cartagena. Gustavo es un excombatiente de Malvinas, argentino, que vive en Cartagena hace hay que muchísimos ir a años, tenía un conocerlo. restaurante. Sí, tenía un restaurante, El Pibe, era un restaurante que tuvo que cerrar ahora, pero muchísimos años tuvo un restaurante y tuvo COVID ahora. Y bueno, vive en Cartagena, que es yo digo que Cartagena es mi segundo hogar, ¿no? Cartagena de Indios. Y así que les mando saludos también, ¿no? Listo. Si alguien se quiere apuntar a los paseos, a las aventuras que tú organizas, ¿cómo que tienen que hacer? Los viajes que yo organizo, al cual voy personalmente a todos, yo soy el guía de todos los viajes, y es lo mismo, emilioscoto.com. Emilioscoto.com es mi página web de viajes, que es Emilio Scotto World Tours, mi compañía de viajes, y lo que tiene, hay muchas compañías en el mundo, la característica mía es que son viajes muy personalizados, ¿no? Primero que no van con un empleado de una compañía como suele suceder. Yo voy a todos los viajes y segundo que son muy familiares. Vamos tranquilos, conociendo, profundizando, metiéndonos en la música, en la comida. Vamos a muy buenos hoteles. Son viajes, sí. Son viajes, a ver, no son viajes de mochileros, son viajes un poquito de un precio un poco más elevado, porque es aventura de día y 5 estrellas de noche. Entonces, la gente que viaja conmigo quiere ir por la aventura en la moto o en el auto, porque hay gente que va en moto, hay gente que va en 4x4. Por ejemplo, el Tour de Kenia, que viene ahora en agosto, que recorremos todo Kenia. Cuando vamos a los safaris no los llevo en camionetitas Volkswagen mirando por la ventanita. Los llevo en Toyota Land Cruiser Safari, que son los que usa National Geographic. Yo rento los que usan National Geographic, que te paras y sacas todo el cuerpo por el techo del Land Cruiser, que son largos, que son los que uno ve en Discovery Channel, en Animal Planet. Bueno, esos los rento yo. Entonces, claro, y vamos a hotelazos que el elefante viene a comer ahí al hotel. Entonces, bueno, nos sentamos a comer todos juntos, hablamos en cada tour mío, no vienen 3 rusos, 2 franceses, 2 colombianos, no. Cuando llevo gente que habla inglés, todos hablan inglés. Pero cuando llevo gente que habla español, que es la mayoría de las veces, todos hablamos español.
Entonces la pasamos bien, desayunamos juntas, almorzamos, cenamos, salimos a caminar, a descubrir. Cada tour es muy familiar. Dura, y no son cortos, no son de 3, 4, 5 días, yo no tengo eso. Mis tours generalmente son de 15 días para arriba, de 15, 18, 17, 18 días, 20, 22, y tengo tours hasta incluso de un mes. Muy, pero uno o dos, Vamos pero a la tener que mayoría son de... regalarte una moto de enduro, Emilio, para que no nos mandes en Land Cruiser, sino vamos a endurear allá en medio de los animales. Bueno, no, bien que lo dijiste, aviso, también tengo que decirlo, no andureamos, no llevo gente, no hacemos, solamente el Tour de Kenia tiene un 15% de carreteras de tierra, pero la gente que yo llevo a viajar por el mundo no quiere lastimarse, no quiere romperse los huesos, y entonces no los llevo ya. Es otro tipo de tour, es muy cultural, contar historias, escuchar música, danzas. Yo contrato los masáis que vengan a danzar, a tocar los tambores. Salimos a navegar por el mar Índico en un dao, a la puesta del sol con los tambores que los van tocando y después vemos cómo los queman. Entonces, es una aventura muy que cuando terminas un tour conmigo, eres parte de ese país. Vuelves a tu casa y eres un africano, o eres un chino, o un mongol. Y es Ya lo que quiero saben, lograr. Cuando vuelvas, quiero que seas mongol. Y cuando vuelves, dices, es tanto lo que me entró en el tour que le cambió la vida, le voló la cabeza. Y es lo que quiero, lo que yo trato de conseguir ya en saben los tours. todos, en la página de Emilio pueden averiguar más de eso. Los invito a todos que lo sigan, que le pregunten. Es una persona súper accesible. Hay que aprovechar que, como leyenda viva, aprovechemos que está viva y disponible para que nos siga inspirando a los demás, para que no solo seamos 11.000 viajeros dando la vuelta al mundo, sino tal vez 100.000. Entonces, síganlo. Para los que no me conocen, que creo que no me presenté, yo soy Pablo Ravelo de Colombia y Brasil. También hago la vuelta del mundo en moto. Voy 120.000 kilómetros por 21 países. Y las crónicas las estoy poniendo en Instagram, que es @ravelo.pablo. Espero verme con todos en ruta, con Emilio en Argentina y todos los martes, por lo menos para los próximos 3 siguientes martes, vamos a tener un programa de esto. Emilio, ¿quieres cerrar con alguna otra información o algo? No, este año, bueno, yo en septiembre en agosto me voy a España a dar una conferencia, en agosto tenemos también el tour de Kenia, y el año que viene vuelven ya todos los tours, Ruta 66, China, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Me avisas, ¿no? Europa. ¿Cómo? Me avisas. Yo tengo motos Sí, regadas sí, por ahí. sí. Sí, por supuesto. Yo alquilo, y las motos las entrego yo, alquilo las motos generalmente son BMW, las alquilo en el lugar, yo hago todo, son tours que está todo incluido, uno no tiene que hacer, uno paga Bueno, una cifra, como ir a comer, eso que pagas y comes todo lo que quieres, bueno, tú pagas una cifra y todo está incluido, la gasolina, el seguro, excepto el vuelo, excepto el avión, ¿no? Así que ok. bueno, el año que viene ya arrancamos con todo de vuelta. Este año vamos de a poco porque la gente se tiene que vacunar. Vacúnense, todos, cuanto antes. Y lo que les digo es, eh, ahora están en su casa en este momento, muchos se deben sentir encerrados y se deben estar preguntando esto de la tercera ola y qué pasa. Dentro de pocos meses es solo un mal recuerdo. En pocos meses Eso es más, verdad. Vayan eh, planificando. Vayan sí, planificando sí, la salida. vayan preparándose porque se mueve el mundo, se mueve, arranca con todo. Les mando un Muchas abrazo a gracias a todos, todos gracias por estar. Pablo, te por felicito participar. a ti, te felicito por tus No, ya viajes, tú. te felicito, ya estuve mirando mucho de ti, aparte gran fotógrafo. La verdad que hay mucha gente que te va a Gracias. seguir porque tú tomas la posta, ¿no? Así que tú tienes
tienes que informarle a la gente, tienes obligación de dar un poquito, ya que tienes la oportunidad, de darle a la gente esto que estás haciendo muy bien. Y Sí, bueno, hay y que te ayudar. invito a... Y tengan en cuenta que yo no voy a estar mucho en Argentina. De hecho, probablemente ya nos vamos a vivir a España el año que viene. Pero, como te digo, no vivimos en ningún país, vivimos en todas partes, no vivimos en un país en especial. Sí, yo estoy acá en Argentina, pero por casualidad. Ok. Estamos por todo el mundo y eso va a ser fantástico porque vamos a vivir en muchos países del mundo. De todas maneras, para finalizar, cuando yo daba la vuelta al mundo, me declaré contrario a las fronteras. Y hoy cambié, ¿eh? Hoy me gustan las fronteras y que cada país conserve su... Vivir en un mundo todo igual, la verdad que no sería lo No, mejor que no nos sería lo pueda mejor. pasar. No, así que Gracias a ojalá... todos. Perdón, se cortó. Te dejo la despedida. Ah, ¿me dejas? No, quería agradecerle a todos los que nos acompañan y recalcar que si hay alguna pregunta, nos quieren compartir algo, me pueden escribir a mi chat, yo se lo comparto a Emilio. Y seguimos respondiendo preguntas, así sea por mensaje directo, por como sea. Finalmente, ¿por qué hacemos estas charlas? Es porque yo, por ejemplo, cuando quise salir a hacer el viaje, no tenía que preguntarle. No tenía, o sea, veía muchos videos de que me dejaban con más ganas, pero ¿a quién me ayudaba? ¿Quién me decía cómo era? ¿Quién me ayudaba a desmontar los miedos? Pues estas charlas son para eso y para ponernos a disposición de todo aquel que tenga esa aventura de su vida en su mente, que se comunique, que hable. Esto es súper accesible. Tenemos la ventaja de Latinoamérica de que somos hermanos entre todos, así que esta hermandad la tenemos que construir así, con contacto. Así que, pues bien, nos seguimos viendo. Gracias, Emilio. Y esto queda grabado en IGTV, en mi perfil de Instagram. Se lo va a pasar a Emilio también para que él lo tenga y lo cuelgue en su perfil. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Emilio y Moni, muchas gracias. Un gran abrazo y espero vernos o en Argentina o en España. Adiós. Chau, chau. Chao a todos.